A veces me pregunto si todo habría sido diferente si mi papá no hubiera muerto aquella mañana de primavera. Solo tenía 6 años, pero el recuerdo está grabado en mi mente, nítido y vívido, como si hubiera sucedido ayer. Las mañanas de los domingos eran nuestro momento especial. Papá siempre preparaba panqueques, sus autoproclamadas obras maestras, que volteaba y decoraba con caras graciosas que nunca dejaban de hacerme reír. Mamá tarareaba alguna melodía alegre, aunque ahora no podría decirte cuál era, mientras ponía la mesa. Esa mañana, todo parecía tan normal, tan perfecto. Papá llamó. «Lily, princesa, ven a ayudar a tu viejo a voltear estas obras maestras». Agitaba la espátula en el aire como si fuera una varita mágica, con su sonrisa de siempre. Recuerdo que salté del sofá dejando atrás mi amado conejo de peluche arrugado y corrí hacia la cocina. Pero entonces todo cambió. La espátula cayó al suelo con un ruido fuerte mientras papá se llevaba las manos al pecho, su rostro contorsionado de una manera que nunca había visto antes. El miedo atravesó mi cuerpo, pero me quedé congelada, incapaz de entender lo que estaba pasando. Todo lo que sucedió después fue un borrón, el sonido de las sirenas de la ambulancia, las luces brillantes y estériles de los pasillos del hospital y el llanto inconsolable de mi madre. Así sin más, papá se había ido. La casa, que alguna vez estuvo llena de su risa, se volvió inquietantemente silenciosa. Cada crujido de las tablas del piso era un doloroso recordatorio de su ausencia. Se sentía demasiado grande, demasiado vacía, y aunque era solo una niña, sabía que algo había cambiado de manera irrevocable. Sin embargo, mamá no lloró mucho tiempo. Se sumergió en las cosas prácticas y poco después conoció a Richard en un grupo de apoyo comunitario para padres viudos. Richard era bastante amable. Alto, con ojos bondadosos y una sonrisa gentil que de alguna manera vaga me recordaba a papá. En menos de un año se casaron y él se mudó a nuestra casa. Adaptarme a tener una nueva figura paterna fue extraño para mí. No lo resentía, pero se sentía como un intruso en nuestra frágil familia. Antes de que pudiera acostumbrarme completamente a él, mamá soltó otra bomba. Estaba embarazada. Su rostro prácticamente irradiaba emoción mientras lo anunciaba, desbordando entusiasmo al decirme que iba a ser hermana mayor. Tenía 8 años cuando nació Tommy, y a partir de ese momento todo cambió. Mamá dejó su trabajo como maestra de primaria para quedarse en casa con Tommy. «Él me necesita», decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Quería preguntar sobre mis primeros años, si también habían sido cruciales, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En lugar de eso, observaba en silencio cómo el mundo de mamá comenzaba a encogerse hasta que giraba completamente en torno a Tommy. Empezó a olvidarse de cosas, primero detalles pequeños como preparar mi almuerzo para la escuela. En la cena mencionaba que tenía hambre, y ella me daba una disculpa distraída. «Oh, lo siento, cariño», decía, ya girando su atención de vuelta a Tommy. «Estuve tan ocupada con la cita médica de Tommy hoy». No fue algo que ocurriera una sola vez, se convirtió en nuestra nueva normalidad. Richard también lo notó. A veces lo sorprendía mirando a mamá con el ceño fruncido mientras ella se desvivía por Tommy, ignorándome por completo en la mesa. Una noche, mientras hacía mi tarea sola, Richard se sentó a mi lado y se ofreció a ayudarme con los problemas de matemáticas. «Sabes, Lily», dijo con suavidad, con una voz llena de comprensión, «a veces las personas se concentran tanto en una sola cosa que olvidan ver todo lo demás que podrían estar perdiéndose». A medida que Tommy crecía, la tensión en la casa se volvió imposible de ignorar. Richard intentó hablar con mamá innumerables veces sobre su obsesión con Tommy, pero las conversaciones siempre terminaban de la misma manera, con mamá poniéndose a la defensiva y enfadándose. Recuerdo una noche en particular. Tommy tenía unos 5 años, movía su comida en el plato mientras mamá lo observaba de cerca, tratando de convencerlo de que tomara solo un bocado más. «Sarah», dijo Richard, dejando su tenedor sobre la mesa, con un tono cuidadoso pero firme. «Necesitamos hablar de esto. No puedes seguir protegiéndolo de esta manera. Necesita aprender a hacer las cosas por sí mismo». El rostro de mamá se endureció instantáneamente. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que soy una mala madre?» «Eso no es lo que quise decir, y lo sabes», respondió Richard con voz tranquila. «Pero tienes 2 hijos aquí, no solo uno. Y un esposo también, por cierto». Miré fijamente mi puré de papas, fingiendo estar muy interesada, pero estaba atenta a cada palabra. «¿Tommy me necesita?», replicó mamá. «Todavía es tan joven». Yo también era joven, murmuré en voz baja, pero nadie pareció escucharme. La situación estalló cuando Richard sugirió inscribir a Tommy en una liga infantil de béisbol. Estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo mi tarea, cuando los escuché discutir en la cocina. «¡Absolutamente no!». La voz de mamá era aguda. «¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podría ser golpeado por la pelota, torcerse un tobillo o...».
Por el amor de Dios, Sara. Richard interrumpió frustrado. Necesita experimentar la vida. No puedes protegerlo de todo. Pero mamá no cedió. En lugar de eso, inscribió a Tommy en clases de arte en el centro comunitario. Todavía recuerdo la cara de fastidio de Tommy mientras estaba sentado en esas clases, arrastrando el pincel sin entusiasmo sobre el papel, mientras los otros niños realmente intentaban pintar. Dejó las clases después de 3 sesiones, y mamá, por supuesto, culpó al maestro por no entender el espíritu creativo de su hijo. La dinámica en nuestra casa solo se hizo más tensa, con Tommy siempre en el centro de todo. Richard intentó equilibrar las cosas pasando más tiempo conmigo, animándome en mis clases de karate, ayudándome con proyectos escolares y siendo la figura paterna que tanto necesitaba. Pero la fijación de mamá con Tommy permaneció inquebrantable, y las grietas crecientes en nuestra familia parecían imposibles de reparar. Todavía recuerdo la expresión taciturna de Tommy durante esas clases de arte que mamá había insistido en que tomara. Se sentaba allí, apenas haciendo un esfuerzo, arrastrando el pincel por el papel de una manera que gritaba aburrimiento. Mientras tanto, los otros niños mezclaban colores con entusiasmo, experimentaban con formas y realmente intentaban aprender algo. Después de 3 sesiones, abandonó. Por supuesto, mamá culpó al profesor. Simplemente no entienden su espíritu creativo, dijo con un gesto desdeñoso, como si la falta de interés fuera culpa de todos menos de Tommy. Sabía que discutir no serviría de nada, siempre era más fácil dejar que ella tuviera la última palabra. Mientras Tommy era mimado y protegido para abandonar otra actividad más, Richard comenzó a pasar más tiempo conmigo. Quizás percibió el desequilibrio en la dinámica de nuestra familia, o tal vez simplemente vio a una niña que necesitaba un apoyo. De cualquier manera, me aferré a los momentos que compartíamos. Me llevaba a mis clases de karate 3 veces por semana, sentándose durante cada sesión con un entusiasmo inquebrantable. Animaba más fuerte que cualquier otro padre cuando obtenía un nuevo cinturón. Su orgullo era inconfundible. Bajo su atención, comencé a prosperar. Era como si por primera vez alguien realmente me viera, como si alguien me valorara. Por otro lado, Tommy se volvió cada vez más difícil. Su habitación era un desastre perpetuo, ropa y juguetes esparcidos por todas partes. No pasó mucho tiempo antes de que mamá comenzara a reclutarme como su empleada doméstica personal. Lily, sé un amor y limpia la habitación de Tommy. Decía con un tono que era más una orden que una solicitud. Cada vez que lo decía sentía un nudo en el estómago. No era solo la tarea en sí, sino la implicación detrás de sus palabras. Tommy no tenía que aprender responsabilidad porque mamá siempre encontraba a alguien más para hacer el trabajo por él, y generalmente esa persona era yo. Un día, Richard se enteró de este arreglo. Todavía recuerdo cómo su rostro se endureció al descubrirlo. «Ella no es su sirvienta, Sara», dijo con firmeza pero sin enojo. «Él necesita aprender a limpiar después de sí mismo». La reacción de mamá fue inmediata y predecible. Estalló en lágrimas, jugando su carta más fuerte, la manipulación emocional. «Lo sabía», lloró, su voz cargada de acusaciones. «Tú la amas más que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar así a Tommy?» Vi cómo los hombros de Richard se encogían bajo el peso de sus palabras. Su rostro se desmoronó y vi cómo la lucha se desvanecía de sus ojos. Me miró con disculpa antes de levantar las manos en señal de rendición. «Está bien, hazlo a tu manera», dijo en voz baja y se alejó. Desde ese momento, Richard dejó de discutir con mamá sobre Tommy. Pero la forma en que me miró después me dijo todo lo que necesitaba saber. No se había rendido conmigo, incluso se había dejado de pelear con ella. Esa pequeña y silenciosa seguridad se convirtió en mi consuelo, mi salvavidas en un hogar donde a menudo me sentía invisible. El día de mi graduación de secundaria fue un hito agridulce. De pie con mi toga y birrete, escaneé la multitud, con la esperanza de un momento de unidad. El rostro radiante de Richard se destacó instantáneamente. Su orgullo brillaba como un faro. Mamá también estaba allí, pero su atención estaba en otra parte, con el teléfono en la mano. Solo podía imaginar que estaba enviando mensajes al cuidador de Tommy para verificar cómo estaba. Incluso en lo que se suponía que era mi día, las necesidades de Tommy ocupaban el centro del escenario. Más tarde esa noche, Richard me llamó a su despacho. Sacó una carpeta llena de folletos universitarios y dijo: «He estado ahorrando, Lily. Puedes ir a donde quieras. El cielo es el límite». Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió en la habitación. «No puedes estar hablando en serio», exclamó, su voz aguda e incrédula. «Ese dinero debería guardarse para el futuro de Tommy. Él lo va a necesitar más». La expresión de Richard se endureció. Había visto esa mirada antes, la misma que tenía durante cada confrontación con ella. «Esto no es negociable, Sara. Ya he tomado mi decisión», dijo con una resolución tranquila.
Mamá salió de la habitación murmurando por lo bajo, pero la decisión ya estaba tomada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba defendiendo mis intereses. Elegí la Universidad Marshall en Virginia Occidental. Estaba lo suficientemente lejos para darme el nuevo comienzo que desesperadamente necesitaba, pero lo suficientemente cerca como para visitar ocasionalmente. Cuando llegó el día de mudarme a mi dormitorio, Richard me ayudó a subir las cajas por las escaleras. Mamá se quedó en casa, diciendo que no podía ir porque Tommy tenía ansiedad al pensar que ella se ausentara. Aunque su excusa me dolió, también confirmó lo que ya sabía. La universidad era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez me sentí libre de la sombra de ser la hija menos favorecida. Llamaba a casa semanalmente, pero la mayoría de mis conversaciones eran con Richard. Mamá siempre estaba demasiado ocupada con Tommy. «Tu hermano está pasando por una fase difícil», explicó Richard durante una de nuestras llamadas. Su voz sonaba cansada, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus hombros. «Está pasando el tiempo con estos chicos de un barrio malo. Traté de involucrarlo en algunos programas extracurriculares, pero tu madre...» Su voz se apagó y terminé la frase por él. «Déjame adivinar. ¿Dijo que estabas siendo demasiado duro con él?» Richard suspiró profundamente. «Exactamente. Me llamó tirano por sugerir que podría necesitar un poco de estructura». A medida que el comportamiento de Tommy empeoraba, mis visitas a casa se hicieron menos frecuentes. En las raras ocasiones en que regresaba, apenas me reconocía. Pasaba sus días encerrado en su habitación, pálido y enojado, con los ojos pegados a las pantallas de los videojuegos. El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más marcado. Mientras yo construía mi carrera en Deloitte, en Virginia Occidental, Tommy se hundía más en su aislamiento autoimpuesto, respaldado por el interminable flujo de excusas de mamá. Una vez, durante una visita, toqué a su puerta, con la esperanza de reconectar. «Tommy, ¿quieres almorzar?» «Yo invito», ofrecí. Todo lo que obtuve como respuesta fue el sonido de disparos de su juego. Mamá, pasando por el pasillo, simplemente se encogió de hombros. «No se siente sociable hoy. Está muy estresado, ¿sabes?», dijo, como si eso lo explicara todo. Mirando hacia atrás, siempre era el mismo patrón. Las luchas de Tommy eran recibidas con indulgencia y excusas, mientras que mis logros eran recibidos con indiferencia. Pero para entonces había aprendido a dejar de esperar algo diferente. Mi enfoque estaba en construir una vida para mí misma. Una vida donde ya no tuviera que vivir a la sombra de mi hermano o de la inquebrantable preferencia de mi madre. El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más marcado. Yo estaba ascendiendo en mi carrera, dedicando noches largas y mañanas tempranas, volcando todo mi esfuerzo en un trabajo del que me sentía orgullosa. Mientras tanto, la vida de Tommy giraba en torno a subir de nivel en videojuegos y pasar el tiempo con sus amigos de bebida. Mamá, como siempre, lo defendía con un arsenal interminable de excusas que iban desde «está bajo mucho estrés» hasta «solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo». El rostro de Richard se tensaba cada vez que escuchaba estas justificaciones, pero para entonces incluso él había dejado de intentar intervenir. Luchar una batalla contra alguien que se negaba a razonar era agotador. Cuando cumplí 27 años, finalmente había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. No era una mansión ni nada parecido, solo un modesto apartamento de una habitación en un vecindario decente, pero era mío. El día que recibí las llaves se sintió como cruzar la meta después de años de trabajo duro. No podía dejar de sonreír al pensar en todos los sacrificios que había hecho para llegar allí. Almuerzos en bolsa, noches fuera evitadas y resistir la tentación de la ropa de diseñador. Todo había valido la pena. «Todos tienen que venir a verlo», dije durante mi llamada semanal a casa, con la emoción vibrando en mi voz. «Voy a hacer una fiesta de inauguración el próximo sábado. Cocinaré la cena, Richard. Incluso haré tu lasaña favorita». La voz de Richard sonó cálida y alentadora como siempre. «No me lo perdería por nada del mundo, niña», dijo. Entonces la voz de mamá interrumpió. «Oh, cariño, no creo que podamos ir», dijo con un tono vacilante. «¿Por qué no?», pregunté, ya sintiendo la excusa que se avecinaba. «Bueno, Tommy tiene planes ese día», respondió vagamente. «¿Planes?», repetí, incapaz de ocultar el escepticismo en mi voz. «¿Qué tipo de planes?». «Planes muy importantes», dijo, esquivando la pregunta. En el fondo podía escuchar los inconfundibles sonidos del videojuego de Tommy explotando a través del teléfono. Sentí una punzada familiar de decepción, pero me la tragué. El día de la fiesta de inauguración, Richard fue el único que apareció. Trajo una planta en maceta y una botella de vino, luciendo genuinamente feliz de estar allí. Mientras nos sentábamos a cenar, dijo: «Tu madre manda su amor», pero ambos sabíamos que era una mentira. Durante la lasaña, me puso al tanto de lo que estaba pasando en casa. «Tommy,
Ahora con 20 años, ni siquiera se ha molestado en ir a la universidad, dijo Richard, con la voz cargada de frustración y resignación. Pasa sus días jugando videojuegos o saliendo con sus amigos de bebida. Intenté ayudarlo, continuó, girando su tenedor con la pasta. Le ofrecí un puesto en mi empresa de construcción, solo como un punto de partida, ya sabes. Todo el mundo necesita empezar en algún lugar. Sacudió la cabeza, con una mezcla de incredulidad y tristeza. Pero Sara, tu madre, dijo que sería algo indigno para él. ¿Puedes creerlo? Dijo que nuestro Tommy era demasiado inteligente para el trabajo manual. Demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir de sus padres, murmuré amargamente. Richard me dio una sonrisa triste. Sigo intentándolo, Lily. Dios sabe que sigo intentándolo. Esa resultó ser la última conversación real que tuvimos. 2 años después, recibí la llamada que cambió todo. Richard había colapsado en el trabajo debido a un ataque al corazón masivo, igual que mi padre. Para cuando llegué al hospital, ya se había ido. El funeral se sintió surrealista, como un mal sueño del que no podía despertar. Mamá ofreció todo un espectáculo, sollozando dramáticamente y diciendo a cualquiera que quisiera escuchar lo maravilloso que había sido Richard como esposo. «Éramos tan felices», lloriqueó. «¿Cómo vamos a arreglárnoslas sin él?» Observé su teatralidad con una mezcla de disgusto y lástima. Sus lágrimas no eran por Richard, eran por ella misma. Podía ver las ruedas girando detrás de su fachada de aflicción. Sin los ingresos de Richard, ¿cómo iba a mantener a Tommy en el estilo de vida al que se había acostumbrado? Tommy, por supuesto, ni siquiera se molestó en vestirse apropiadamente para la ocasión. Apareció con unos pantalones caqui arrugados y una camisa polo que parecía haber sacado del fondo de su pila de ropa sucia. Pasó la mayor parte del servicio pegado a su teléfono, mientras mamá lo excusaba. «Está procesando su duelo a su manera», dijo. De pie frente a la tumba de Richard, no pude evitar pensar en cómo la historia se había repetido. Otra figura paterna, otro ataque al corazón, otro funeral. Solo que esta vez tenía la edad suficiente para verlo todo con claridad, para reconocer que las lágrimas de mamá eran más por su cuenta bancaria que por su corazón roto. 1 año después de la muerte de Richard, prácticamente había perdido el contacto con mamá y Tommy. Lo poco que sabía venía de las actualizaciones ocasionales de la tía Linda. «Se están arreglando con los ahorros de Richard», me dijo durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. «Tu mamá vendió su Chevrolet el mes pasado. Las herramientas de su taller se fueron antes de eso». Intenté no preocuparme, realmente lo intenté. Pero cuando el número de mamá apareció en mi teléfono un martes por la noche, mi corazón aún dio un salto. «Lily», dijo, con una voz que sonaba más pequeña de lo que recordaba. «Necesito que vengas a casa, por favor». Algo en su tono me hizo reservar un vuelo para el día siguiente. Pero cuando llegué a nuestra vieja casa, apenas la reconocí. El césped, que Richard había cuidado meticulosamente, ahora estaba cubierto de maleza. La pintura se estaba descascarando de los marcos de las ventanas, y una de las contraventanas colgaba torcida. La casa se veía tan cansada y descuidada como la familia que vivía dentro de ella. El césped, que Richard había cuidado meticulosamente y que solía estar impecable, ahora parecía abandonado desde hacía años. Las malas hierbas crecían por todas partes, invadiendo los parterres que él había plantado con tanto esmero. La pintura de los marcos de las ventanas se estaba desprendiendo en grandes escamas, dejando al descubierto la madera desnuda, y uno de los postigos colgaba de manera precaria, como si estuviera a punto de caer en cualquier momento. Era una imagen que me llenaba de una mezcla inquietante de tristeza y resentimiento. Richard nunca habría permitido que las cosas llegaran a este punto. La casa parecía haberse rendido a sí misma, al igual que sus habitantes. Cuando mamá abrió la puerta, me golpeó una ráfaga de aire viciado que llevaba consigo un leve y agrio aroma a abandono. Pero no fue eso lo que me dejó paralizada. Fue la propia mamá. La mujer vibrante y arreglada que había conocido, aquella que nunca salía de casa sin maquillaje o un peinado impecable, ya no estaba. En su lugar estaba alguien que parecía 20 años mayor de lo que realmente era. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, sus hombros se inclinaban por el cansancio, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente teñido, mostraba raíces grises que se extendían como grietas en una base mal cuidada. «Pasa», dijo con voz cansada, aunque intentaba sonar alegre. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala de estar, dejando que yo cerrara la puerta tras de mí. Por dentro la casa no estaba en mejores condiciones que el césped. Los platos se apilaban en el fregadero, algunos de ellos con restos de comida que parecían haber estado ahí durante días. Una fina capa de polvo cubría cada superficie, apagando los colores de los muebles y la decoración que alguna vez hicieron que este lugar se sintiera como un hogar.
Observé el caos y mi mente regresó involuntariamente a los momentos en que mamá me hacía lavar de nuevo los platos si veía una sola mancha de agua. Esto era irreconocible. Mamá, ¿qué está pasando? Pregunté sentándome en el sofá. En cuanto me senté, me arrepentí. Un resorte se me clavó en el muslo y me moví incómodamente, pensando en cómo Richard habría arreglado eso de inmediato. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, se dejó caer en el sillón frente a mí, sus manos torciéndose nerviosamente en su regazo. Parecía pequeña, casi frágil, pero entonces las palabras comenzaron a salir a borbotones. Nos estamos quedando sin dinero, Lily, dijo con voz temblorosa. Mi pensión apenas cubre los servicios, y los ahorros casi se han terminado. La miré, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. ¿Y Tommy? Pregunté, tratando de mantener un tono neutral. ¿Está ayudando con los gastos? Su rostro mostró una extraña combinación de vergüenza y defensa. Está buscando trabajo, dijo, pero su voz carecía de convicción. No es su culpa, ¿sabes? Estos empleadores no lo entienden. El último lugar quería que empezara a las 8 de la mañana. ¿Sabes que Tommy no es una persona madrugadora? ¿Y el trabajo anterior? Esperaban que hiciera trabajo manual. ¿Con su inteligencia? Sentí que mi mandíbula se tensaba mientras luchaba por mantener la compostura. Mamá, dije lentamente, a su edad y sin experiencia, no puede ser demasiado exigente con... «Tú no entiendes», me interrumpió, su voz elevándose al tono agudo que recordaba tan bien. Era su voz de defensa de Tommy, la que siempre usaba para protegerlo de cualquier crítica. Luego, como si activara un interruptor, su tono se suavizó, adoptando un matiz suplicante. «Lily, necesitamos tu ayuda. No podemos sobrevivir sin ella. Odio pedirlo, pero... te está yendo tan bien en tu carrera». Sabía lo que venía, y sentí que mi estómago se retorcía. Una parte de mí quería negarme, recordarle todas las veces que había elegido a Tommy por encima de mí, todos los años en los que yo había sido una mera segunda opción. Pero luego la miré. Su rostro, desgastado y cansado. Sus manos, temblorosas por la edad y la desesperación. Sus ojos, llenos de una impotencia que nunca antes había visto. «¿Cuánto necesitas?», pregunté, con las palabras saliendo amargas de mi boca. Cuando dijo 1.500 euros al mes, casi me ahogué. Eso no era solo una pequeña ayuda, era una parte significativa de mi salario. Significaba posponer mis planes de un apartamento más grande, de un coche más nuevo, de cualquier semblanza de libertad financiera. Pero aún así, asentí. «¿Dónde está Tommy ahora?», pregunté mientras me preparaba para irme, ya arrepintiéndome de mi decisión. «Oh, está en una entrevista de trabajo», dijo mamá, su rostro iluminándose ligeramente. «Un puesto muy prometedor en una empresa de tecnología». Miré por la ventana y vi el tenue resplandor de la luz de la habitación de Tommy. El parpadeo de la pantalla de su computadora era inconfundible. Algunas cosas nunca cambian. Fiel a mi palabra, configuré una transferencia automática a la cuenta de mamá. Cada mes, al ver esos 1.500 euros salir de mi saldo bancario, me decía a mí misma que era lo correcto. Me decía que estaba siendo la mejor persona, la responsable. Pero en el fondo, sabía que solo estaba cayendo en el mismo patrón de siempre. El patrón donde Tommy era lo primero y yo, la opción de respaldo. Tommy salió de su habitación con una expresión triunfante, como si acabara de ganar un premio. «Esta es Candy», anunció con la confianza de alguien que había logrado algo monumental. «Es mi prometida. Ahora vive aquí». Candy apenas levantó la mirada de su teléfono, cuyo resplandor iluminaba su rostro excesivamente maquillado. Con un chasquido audible de su chicle, volvió a concentrarse en la pantalla, golpeando la superficie con sus largas uñas acrílicas de una manera que me ponía los nervios de punta. Mientras intentaba procesar la audacia de la situación, Candy se inclinó casualmente, revisó la bolsa de compras que acababa de traer y, sin un gracias, sacó las galletas premium que había comprado específicamente para mamá. Comenzó a comerlas, dejando migas en el sofá. «Encantada de conocerte también», murmuré en voz baja, aunque dudaba que siquiera me escuchara. Más tarde esa noche, cuando el shock inicial se había disipado, o al menos disminuido, llamé a mamá para aclarar la situación. Seguramente debía tratarse de algún malentendido, pero en el momento en que escuché su voz al otro lado de la línea, supe que no era así. «Oh, Lily», exclamó, con una emoción que hacía mucho no escuchaba en ella. «¿No es maravilloso? Tommy finalmente está asentándose. Candy ha sido una buena influencia para él. No ha salido a beber con esos amigos horribles en semanas». Contuve el impulso de señalar las botellas de cerveza importada vacías que había visto en el contenedor de reciclaje antes. «Ajá», murmuré sin mucho entusiasmo, intentando mantener la calma.
Y hasta está hablando de conseguir un trabajo, continuó mamá, con la voz llena de emoción. El primo de Candy conoce a alguien en una empresa de tecnología. Tommy dice que podría ser su gran oportunidad. Gran oportunidad. Claro, había perdido la cuenta de cuántas grandes oportunidades Tommy había mencionado a lo largo de los años, ninguna de las cuales se había materializado. Aún así, mamá sonaba tan esperanzada, tan desesperada por creer en la fantasía que había construido alrededor de su hijo dorado, que no tuve el corazón para romper su burbuja. En lugar de eso, respondí con un par de comentarios vagos y cambié de tema. Mi siguiente visita a casa comenzó como de costumbre. Cargaba bolsas de compras mientras empujaba la puerta principal, solo para detenerme en seco al ver lo que había delante de mí. La casa parecía una zona de guerra. Los platos sucios estaban apilados de manera precaria en el fregadero, los envases grasientos de comida para llevar cubrían todas las superficies disponibles, y la ropa, limpia y sucia, estaba esparcida por el suelo del salón. El aire tenía un ligero olor a comida vieja y moho. Candy estaba tirada en el sofá, con las piernas colgando del reposabrazos, mirando su teléfono como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Sus uñas recién pintadas, en un tono chillón de rosa neón, brillaban bajo la tenue luz de la televisión. Ni siquiera levantó la mirada cuando dejé las bolsas de compras sobre la encimera desordenada de la cocina. ¿Sabes?, dije, con una voz más aguda de lo que pretendía. Vives aquí gratis, comes comida que yo pago. Lo mínimo que podrías hacer es lavar un plato o dos. Ella levantó la mirada entonces, con una sonrisa burlona que me revolvió el estómago. ¿Quién te crees que eres para venir aquí dando órdenes?, preguntó con un tono cargado de burla. ¡Esta no es tu casa! Yo crecí aquí, respondí con la voz teñida de enojo. Tú solo eres una invitada. Su risa fue dura y triunfante, el tipo de sonido que te irrita hasta el alma. «Oh, cariño», dijo, alargando la palabra como si fuera una broma que solo ella entendiera. «Te equivocas. Esta casa ahora le pertenece a Tommy. Tu mamá le firmó todo. Hay un testamento y todo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, entré tambaleándome en la cocina, donde encontré a mamá sentada en la mesa, organizando cupones que nunca usaba. Ver su actitud tranquila solo avivó mi enojo. ¿Es cierto?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Hiciste un testamento dejando todo a Tommy? Mamá no me miró al principio. Sus dedos jugueteaban con los bordes de un cupón. Luego enderezó la espalda y me miró, con la expresión endurecida. Sí, dijo con frialdad. Es cierto. No lo entiendo, susurré, mi voz apenas audible. Soy yo quien te ayuda. Soy yo quien envía dinero todos los meses. Tommy no trabaja, no contribuye con nada. Ni se te ocurra hablar así de tu hermano, espetó mamá, con la voz llena de ira. No lo entiendes. Nunca lo has entendido. ¿Entender qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Que es un parásito? ¿Que está perfectamente feliz viviendo de mi dinero mientras su novia destroza nuestra casa? Oh, deja de ser tan dramática, replicó mamá, con el rostro retorciéndose en una expresión que apenas reconocí. Luego, con una frialdad que me congeló hasta los huesos, añadió. ¿Quieres saber la verdad? Nunca te amé como amo a Tommy. Él es mejor que tú en todo lo que importa, y no quiero verte más aquí. Sus palabras me golpearon como golpes físicos, cada sílaba despojándome de años de negación y falsas esperanzas. Durante tanto tiempo, me había dicho a mí misma que mamá me amaba a su manera, que su favoritismo no reflejaba lo que realmente sentía, pero ahora, al mirarla directamente, sabía la verdad. Me di la vuelta y salí de la casa, con la risa triunfante de Candy resonando detrás de mí. El trayecto de regreso fue un borrón. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, tristeza y, curiosamente, alivio. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, me desplomé en el sofá, con el cuerpo entumecido pero la mente terriblemente alerta. Mientras miraba mi teléfono, una idea surgió con sorprendente claridad. Abrí mi aplicación bancaria y busqué la transferencia automática a la cuenta de mamá, $1.500 cada mes durante el último año. Mi dedo vaciló sobre el botón de cancelar por solo un momento, antes de presionarlo con decisión. Por primera vez en años, me sentí libre. Mi dedo permaneció flotando sobre la pantalla durante lo que pareció una eternidad, con el peso de años de culpa y obligación aplastándome, pero entonces, con una respiración profunda, presioné «Cancelar transferencia recurrente». Se sintió surrealista, como si hubiera cortado un hilo invisible que me mantenía atada a una parte de mi vida de la que desesperadamente necesitaba liberarme. Por primera vez en años, tenía el control. No más generosidad automática, no más financiar una dinámica donde yo no era más que un recurso. Durante las semanas siguientes, me volqué completamente en el trabajo.
Me ahogué en proyectos y plazos, llenando cada momento para bloquear los ecos persistentes de la voz de mi madre, siempre exigiendo, siempre culpándome. El agujero en mi presupuesto, el que había estado drenando $1.500 cada mes durante años, empezó a sentirse menos como una pérdida y más como una oportunidad. Comencé a investigar opciones de inversión y a elaborar innumerables hojas de cálculo. ¿Y si finalmente pudiera ahorrar lo suficiente para una casa real? Un lugar que fuera verdaderamente mío, un hogar que no viniera con años de resentimiento incrustado en sus paredes. La idea se sintió como una cálida luz distante, algo hacia lo que podía avanzar. Exactamente un mes después de mi última visita a casa, sucedió lo inevitable. Mi teléfono vibró con su nombre parpadeando en la pantalla. Dudé en responder, pero la curiosidad ganó. Su voz sonó fría y cortante. «El dinero no llegó», dijo sin ningún tipo de saludo. Sin un hola, sin un «¿cómo estás?». Fue directo al grano. «Debe haber un error en el banco», continuó con ese tono de victimismo practicado que conocía tan bien. «No hay ningún error», respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Cancelé las transferencias». El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo de asombro que prácticamente podía sentir a través del teléfono. Y luego, como era de esperar, la explosión. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Después de todo lo que he hecho por ti! Dejé escapar una risa amarga. Era la única respuesta que parecía apropiada. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo qué, mamá? ¿Olvidarte de que existo? ¿Convertirme en la criada de Tommy? ¿Decirme que nunca me amaste tanto como a él? Mi voz se quebró un poco, pero seguí adelante. «Eso es diferente», replicó, usando el tono defensivo habitual que siempre adoptaba cuando se trataba de Tommy. «Sabes que estaba molesta cuando dije eso. Pero no puedes simplemente dejar de ayudarnos. Estamos contando con ese dinero. Tommy y Candy están planeando unas vacaciones en Cancún. ¡Necesitan un descanso!». No pude contener más mi ira. ¿Un descanso de qué, mamá? ¿De jugar videojuegos? ¿De beber cerveza? Tommy no necesita unas vacaciones, necesita un trabajo. «¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano?», replicó, su voz elevándose. «Estás celosa porque...». ¿Por qué qué?, la interrumpí. ¿Porque le dejaste todo a él? ¿Porque lo permitiste para que fuera un parásito mientras yo trabajaba duro para lograr algo por mí misma? Muy bien, tomaste tu decisión, mamá. Ahora Tommy puede encargarse de ti. Comenzó a balbucear, lanzándose a otra diatriba, pero ya había escuchado todo antes. Las acusaciones, la manipulación, las interminables culpas, era un disco rayado para el que ya no tenía paciencia. «Adiós, mamá, no me llames de nuevo», dije firmemente antes de colgar y bloquear su número. Pero por supuesto, ella no había terminado. Durante las semanas siguientes, la campaña de culpa alcanzó su máximo nivel. Mensajes de Facebook llegaron en avalancha, cada uno más dramático que el anterior, detallando cómo apenas estaba saliendo adelante y lo desagradecida que era yo. Comentarios en Instagram me llamaban una hija terrible. Correos electrónicos llegaban en masa, recordando todos los supuestos sacrificios que había hecho por mí, la mayoría de los cuales sabía que estaban exagerados o eran directamente inventados. Luego Tommy se unió, con textos llenos de derecho y agresividad. «Mamá está llorando por tu culpa», decía uno de los mensajes. «Será mejor que vuelvas a enviar dinero, o si no...». También lo bloqueé, pero no antes de responder con «Aquí tienes una idea loca, consigue un trabajo». La parte más absurda fue cuando Candy me contactó a través de LinkedIn, de todos los lugares posibles. Su mensaje era largo y lleno de melodrama, sobre cómo yo estaba rompiendo el corazón de mi pobre madre, y cómo Tommy era demasiado sensible para manejar el estrés de trabajar ahora mismo. Casi admiré su audacia, casi. Han pasado 6 meses desde entonces. No tengo idea de cómo están, y por primera vez en mi vida no me siento culpable por eso. Tal vez finalmente se han dado cuenta de que Tommy necesita mantenerse por sí mismo. Tal vez todavía están esperando que ceda y comience a enviar dinero de nuevo. Tal vez encontraron a alguien más a quien manipular. La verdad es que ya no me importa. Lo que sí sé es que los $1.500 que solía enviarles cada mes han ido a un fondo para el pago inicial de mi propia casa. Una casa que será completamente mía. Sé que duermo mejor por las noches sin que me despierten mensajes de texto enojados o llamadas llenas de culpa. Sé que Richard estaría orgulloso de mí por finalmente defenderme. El otro día pasé conduciendo por un sitio de construcción y noté un cartel de «Se contrata». Por un momento fugaz, pensé en tomar una foto y enviársela a Tommy. Pero luego solo me reí, sacudí la cabeza y seguí conduciendo. Sus problemas ya no son mis problemas. Después de años de estar atada a su caos, finalmente soy libre. Y se siente increíble.